Bueno, chicos, buenas tardes o buenas noches, ¿no? En este caso, esperaremos un momento hasta que el restante de sus compañeros se conecte, algunos minutos, y después vamos a empezar. Como he dicho en el grupo, ¿no? Me llamo Eric, soy ayudante de bioquímica. Cualquier duda que tengan, ustedes pueden comunicarme. Estoy aquí para ayudarles. Hoy día pasaremos una clase con el tema de neurotransmisores. Al fin de la clase, voy a enviar un documento que ustedes tienen que llenar. Es solamente llenar una tabla con algunos neurotransmisores que vamos a ver hoy día en esta clase. El nombre del neurotransmisor, su origen, su función. Una cosa muy sencilla. Y ustedes me van a enviar después en el grupo. En este momento, los que están en la clase pueden ir poniendo su nombre, por favor, en el grupo para que yo vaya calificando lo que sería la asistencia. ¿Todo claro? ¿Tiene alguna duda, alguna pregunta? Uma, uma pergunta, os nomes que devemos colocar no WhatsApp ou no chat do Zoom mesmo? Mejor se me envían por aquí, en el Zoom, porque ahí tengo un control mejor de quiénes han ingresado o no. Ahora, por ejemplo, sus compañeros ya están hablando. Bueno, entonces, si alguien más va a ingresar, yo voy admitiendo y después vamos a continuar con la clase, ¿no? Porque no tenemos mucho tiempo. Y quiero hacer eso de manera breve para que ustedes igual tengan más tiempo para descansar. Ok, vamos a empezar. Bueno, como ustedes han visto, el tema de hoy día va a ser de neurotransmisores. Vamos a hablar un poco sobre qué son los neurotransmisores, dónde se producen, cuál es su función y su importancia para estudiarnos dentro de la medicina, ¿no? Porque por más que estemos estudiando la parte de bioquímica, es importante saber conocer la función y entender por qué cómo eso se relaciona con la medicina. Entonces, inicialmente, ¿qué son los neurotransmisores? Son mensajeros químicos que las neuronas liberan o almacenan, podemos decir también, que son liberadas en las sinapsis para hablar con las células vecinas o comunicarse con neuronas vecinas o con tejidos vecinos. Puede ser, por ejemplo, un tejido muscular, puede ser un tejido de una glándula. Entonces, pues, es como un medio de comunicación. Ya. Bueno, aquí hablando un poquito más de la sinapsis, ¿no? Que sería, tenemos algunos componentes de esta etapa. Vemos que hay el axón terminal, que sería toda esta parte aquí. Sería el axón terminal de la neurona, que se está comunicando con este otro tejido de abajo, que puede ser una neurona, puede ser, como hemos dicho, un tejido muscular, alguna cosa del tipo. Y eso sería el botón terminal, ¿no? Botón terminal de la neurona. El botón terminal. Vemos aquí en la imagen que hay varias vesículas, ¿no? Estas vesículas sinápticas contienen los diferentes neurotransmisores que cuando llegan a la membrana como que se fusionan y liberan su contenido, o sea, los neurotransmisores. Y estos neurotransmisores van a interactuar con los receptores de superficie de la otra célula para pasar esta información, para realizar esta comunicación. Y estos receptores se encuentran en lo que se conoce como membrana postsináptica. Esta es la membrana postsináptica. Y esta sería la membrana presináptica. Bueno, y el espacio entre las dos, voy a borrar esto rapidito. El espacio entre estas dos membranas, la membrana presináptica y la membrana postsináptica, se conoce como hendidura sináptica. Aquí. Este espacio. Es el espacio donde van a pasar efectivamente los neurotransmisores de una célula a otra o de un tejido a otro.
Aquí más una vez más, vemos la neurona, ¿no? En toda su estructura, la vaina de mielina, el núcleo. Y aquí tenemos el botón terminal, una vez más representado aquí arriba. La neurona, la membrana presináptica, la membrana postsináptica, entre las dos, lo que sería la hendidura sináptica, ¿no? Y las vesículas conteniendo los neurotransmisores. Vamos a ver que no todos los neurotransmisores están contenidos en vesículas. Algunos están contenidos en vesículas y otros no. Directamente la sustancia está almacenada en el interior de las neuronas. Y lo que va a ocurrir son algunos pasos que serían la transmisión sináptica, ¿no? Se descarga, ¿cómo puedo decir? Se produce un potencial de acción que viaja por toda la neurona hasta llegar en este botón terminal. Y cuando llega en este botón terminal, voy a volver un poquito. Cuando llega en este botón terminal, aquí, cuando llega en este botón terminal, esta despolarización de la neurona hace con que estos canales, pequeños canales aquí, canales de calcio, se abran y el calcio que está afuera ingrese a la neurona. Y esto va a permitir con que estas vesículas que están almacenadas aquí se liberen hacia el exterior y liberen su contenido de los neurotransmisores que, como hemos dicho, van a interactuar con los receptores. Hasta aquí está todo claro. ¿Tienen alguna duda? Bueno, entonces seguiré hablando. ¿Cuál es la importancia como médicos para conocer la cuestión de los neurotransmisores? Básicamente, hay muchas enfermedades que se relacionan, o no solamente enfermedades, sino que cuadros clínicos o situaciones fisiológicas que se relacionan con la carencia o exceso de neurotransmisores, como por ejemplo la enfermedad de Alzheimer, que se produce más que todo por una degeneración de la corteza, de la masa encefálica en sí, pero también se relaciona con una carencia de acetilcolina. También tenemos la depresión, que se relaciona con una carencia de diversos neurotransmisores como la serotonina, la norepinefrina y la dopamina. Incluso en la depresión se utilizan, ¿no? Algunos, esto van a ver más adelante, se utilizan algunos fármacos que se llaman inhibidores de la recaptación de serotonina, que hacen con que la serotonina sea liberada al invés de que el cuerpo retenga esta serotonina y de esta forma mejore la sensación de bienestar del paciente. Porque al fin de cuentas somos todos puramente física, hay los neurotransmisores, hormonas, la parte de la circulación eléctrica. Entonces, si hay exceso o déficit o algún cambio en este sistema, se producen, ¿no? Cuadros clínicos patológicos se pueden producir. La esquizofrenia también, al contrario de las anteriores, es un exceso de dopamina que se produce en los lóbulos frontales, ¿no? Y por esa razón la persona tiene los cuadros psicóticos. Lo que sería también la enfermedad de Parkinson, esa muy conocida, ¿no? Donde la persona tiene temblores incontrolables, justamente porque le falta dopamina, que es un modulador, un neuromodulador responsable por el control de la movimentación, de los movimientos que son innecesarios. Entonces, cuando la persona tiene un déficit de este neuromodulador, se van a producir los temblores, ¿no? Y bueno, tenemos también la epilepsia, que puede ser producida tanto por un exceso de neurotransmisores excitatorios, cuanto un déficit de neurotransmisores inhibitorios, que serían, por ejemplo, el glutamato, es uno de los excitatorios muy importantes. Puede ser un exceso de glutamato, o puede ser un déficit de GABA, y por esa razón la circulación eléctrica en el cerebro no se queda contenida y van a producir las crisis epilépticas. Bueno, como hemos dicho, ¿no? Los neurotransmisores se pueden dividir en convencionales y no convencionales. Vamos a ver ahora
qué son cada uno de ellos. Empezando por los neurotransmisores convencionales. Estos neurotransmisores convencionales, como hemos dicho, ¿no? Se almacenan en vesículas. Entonces, esa es una de sus características. Se van a almacenar en sus vesículas sinápticas. Y se liberan, como hemos visto anteriormente, con el ingreso de calcio al axón terminal, al botón terminal del axón, de la neurona, ¿no? Entonces, se almacenan en vesículas y lo que permite que la salida de estas vesículas es el ingreso de calcio al botón terminal. Bueno, los neurotransmisores convencionales se dividen en dos grupos, los de molécula pequeña y los neuropéptidos. Vamos a ver ahora cada uno de ellos. Los neurotransmisores de molécula pequeña, como su nombre dice, ¿no? Son moléculas pequeñas, son pequeñas unidades. Y entre ellos tenemos los aminoácidos, las aminas biogénicas y los neurotransmisores purinérgicos y la acetilcolina. Bueno, los aminoácidos, que aquí hay un error, aminoácidos, como su nombre dice, ¿no? Son formados por aminoácidos. Vemos que tienen aquí en su estructura química un grupo amina y un grupo carboxilo, un grupo amino y un grupo ácido, un aminoácido. Entonces, en los grupos de los aminoácidos tenemos el glutamato, que hemos dicho que es un neurotransmisor excitatorio, ¿no? Que aquí tenemos como ácido glutámico. Siempre que hay ese nombre de ácido glutámico, ácido aspartico, también se conoce como glutamato, asparato. Entonces, por esa razón, el nombre aquí está diferente, ¿no? Pero el glutamato, el GABA y la glicina en los aminoácidos. Luego tenemos las aminas biogénicas. Y algunos ejemplos, es muy importante este grupo, ¿no? Son la dopamina, la norepinefrina, la serotonina, la histamina y, bueno, a diferencia de los aminoácidos, estos, como ustedes pueden ver, no tienen grupo carboxilo, no tienen este grupo de OH, ¿no? Que ustedes ven aquí. Entonces, si clasifican en otro grupo de forma diferente. No sé si está allá. Bueno, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? De la dopamina, que es un neurotransmisor que tiene tanto efectos excitatorios cuanto inhibitorios, dependiendo de su sitio de acción. Ya. Continuando con las aminas biogénicas, vemos que la dopamina, norepinefrina y epinefrina, o sea, noradrenalina y adrenalina, se sintetizan a partir de un aminoácido que se llama tirosina. Entonces, esta tirosina va a originar o va a ser sustrato, ¿no? De cada uno de estos neurotransmisores que están en el grupo de las aminas biogénicas. La serotonina se relaciona con el aminoácido triptófano. Entonces, el triptófano, a su vez, es un sustrato para que se produzca la serotonina. Y la histamina, finalmente, está relacionada con el aminoácido histidina. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, chicos? No. Ya. Los que están llegando ahora, les pido que vayan escribiendo al chat sus nombres, los que van ingresando, los nuevos, ¿no? Para que yo vaya controlando su asistencia desde ya. Ruth, gracias, Ruth. Seguimos entonces. Ya. Respecto ahora a los neurotransmisores purinérgicos. Estos neurotransmisores purinérgicos, su nombre se da porque tienen estos anillos aquí, ¿no? En su estructura. Y por esa razón, como tenían varios de ellos, estos anillos, se clasificaron en otro grupo, en otro subgrupo, que se llama de los purinérgicos. Y aquí tenemos el ATP, el adenosín trifosfato, que tanto conocemos, que tiene funciones diversas, entre ellos de neurotransmisión, la adenosina,
Y bueno, estos son nucleótidos y nucleócidos, lo que quiere decir que también están la adenosina principalmente, ¿no? Que en el ADN se va a unir con la timina, ¿no? O la uracila en el ARN, en el RNA, en el ARN, perdón. Entonces son nucleótidos y nucleócidos y contiene una base de purina adenina. Pasamos entonces a la acetilcolina. La acetilcolina es la más diferente de este grupo, ¿no? de moléculas pequeñas. La acetilcolina no se encaja en ninguna de las categorías anteriores y se va a encontrar principalmente en uniones neuromusculares. Vamos a ver adelante sus detalles, pero es muy interesante, también tiene funciones excitatorias o inhibitorias, dependiendo del sitio, dependiendo del tejido que está, en el cual está actuando. Y aquí estaría su forma química, ¿no? De representar. Bueno, pasando ahora, un momentito, ya. Pasando ahora a los neuropéptidos. Básicamente, los neuropéptidos, como su nombre lo dice, ¿no? Péptidos ya son conjuntos de aminoácidos. Creo que ustedes ya han visto la parte de constitución de proteínas, donde hay aminoácidos y los péptidos. Y los péptidos pueden ser dipéptidos si hay la unión de dos aminoácidos, tripéptidos, polipéptidos, hasta 10, ¿no? Entonces, es la unión de aminoácidos, forman péptidos. Tiene un tamaño mayor, lógicamente, porque son justamente la adhesión de aminoácidos, mientras que el grupo anterior era de aminoácidos exclusivamente. Están ahí las endorfinas y las encefalinas, que son responsables, por ejemplo, de la sensación de placer, de bienestar, la sustancia P y el neuropéptido IE. Si me acuerdo bien, la sustancia P se relaciona con la percepción del dolor. Sí. Entonces, de ahí también la importancia de estos neurotransmisores. Placer. Ya. Bueno, ¿y cuál es su función? Ahora, no hablando del grupo de los neuropéptidos específicamente, ¿no? Sino que hablando de los neurotransmisores de manera general. Los neurotransmisores pueden ser excitatorios o inhibitorios, pero su clasificación es un tanto compleja, porque a veces tienes un neurotransmisor que se considera excitatorio, pero su efecto es inhibir la acción de otro que es inhibitorio. Entonces, por eso excita, pero al mismo tiempo es un inhibidor. Entonces, es un tanto complejo, pero pueden ser excitatorios o inhibitores de manera general. Y todo eso depende si este neurotransmisor va a estimular o va a inhibir el disparo de un potencial de acción, ¿no? de un potencial eléctrico por la neurona blanco. Ustedes saben que la neurona blanco, el órgano blanco, sería justamente el órgano o la neurona, el tejido, que es el objetivo de las reacciones químicas. Todo ocurre para que llegue a este órgano, a esta glándula. Entonces es el órgano blanco, la glándula blanca blanco que se dice. Y su efecto depende también de qué receptores están en la célula. Eso es muy importante, porque a veces tienes un receptor y crees que él es solamente inhibitorio, pero depende del tipo de receptor que hay en la célula, y vamos a ver eso más adelante con la acetilcolina, su acción va a cambiar. Eso sería claro en la membrana postsináptica, ¿no? Bueno, y aquí nuestro ejemplo, ¿no? De la acetilcolina. La acetilcolina tiene dos funciones diversas, distintas, vamos a decir, en órganos diferentes. Por ejemplo, en nuestro músculo esquelético actúa de manera excitatoria y en el músculo cardíaco actúa de manera a inhibir la contracción muscular. Y todo esto por el tipo de canales que tenemos en la superficie de la membrana postsináptica. En la membrana del músculo esquelético tenemos un canal iónico que es activado por ligando. Ligando es justamente el neurotransmisor que se une al receptor. Aquí en azul tenemos el receptor y en verde tenemos el neurotransmisor que viene, ¿no? La acetilcolina en este caso, viene, se une y al momento que se une, la forma
de ese canal que antes estaba cerrado cambia y va a permitir una apertura y la entrada de los iones que están afuera. Y esto va a ocurrir por el gradiente de concentración, ¿no? Ustedes saben que los solutos se mueven de donde está más concentrado hacia donde está menos concentrado. En este caso, los iones también respetan este gradiente de concentración. Entonces, en el músculo esquelético va a haber este cambio de forma del receptor, va a permitir el ingreso de los iones y una despolarización de la membrana de la célula muscular. Y de ahí tenemos la contracción muscular. Y estos receptores se conocen como receptores nicotínicos. En este caso va a ser excitatorio. Pero si vemos aquí en el músculo cardíaco, vemos que este es un receptor no iónico. Y lo que va a producir este receptor, no estoy seguro, pero podría ser un receptor, por ejemplo, de proteína G, que tiene unas formas así en la membrana. Y eso lo que va a provocar es justamente la inhibición de la contracción muscular. Estos receptores que no son iónicos, no son canales en sí, van a permitir, a través de una cascada de eventos, que otros canales que están en la membrana se abran o se cierren. Entonces, en este caso, en el músculo cardíaco, la acetilcolina tiene un efecto inhibitorio. Y estos receptores se conocen como muscarínicos. Y aquí vemos, por ejemplo, ¿no?, cómo en células diferentes y en receptores diferentes, el mismo neurotransmisor va a tener un efecto diferente también. Bueno, y aquí tenemos los tipos de receptores, ¿no? Como hemos dicho, el del músculo esquelético sería un receptor que sería un canal iónico que se activa por ligando, o receptores ionotrópicos que se llaman también, que es justamente lo que explicamos anteriormente. El receptor está aquí, viene el neurotransmisor, el ligando, se une al receptor, cambia su forma, permite una apertura del canal y entonces el ingreso de protones y la despolarización. Por eso tiene un efecto excitatorio. En algunos casos también puede ser inhibitorio. Depende mucho del neurotransmisor, del tipo de receptor, de la célula y de la acción que se quiere realizar. Estos receptores ionotrópicos tienen un efecto muy rápido y algunos ejemplos de ellos son los receptores nicotínicos, como hemos visto anteriormente. También no solamente de la acetilcolina, sino que del glutamato, de la glicina, del GABA y de la serotonina, pero de la serotonina no todos. Bueno, ya vimos los ionotrópicos o que se relacionan con ligando, y ahora tenemos los metabotrópicos, que no se relacionan así directamente con canales iónicos. Como hemos visto, no son canales iónicos como el anterior, y esta unión a su ligando va a desencadenar una vía de señalización, y esto va a tener lo que llamamos de segundo mensajero. ¿Qué es eso, básicamente? Tenemos aquí nuestro receptor metabotrópico, ya diferente del anterior, ¿no? Y tiene un espacio, ¿no? Un sitio donde se va a acoplar determinado neurotransmisor. En este caso, se libera el neurotransmisor, este viene y se une a este sitio, y lo que ocurre es una serie de procesos. Ese neurotransmisor que viene y se une se conoce como primero mensajero. Primero mensajero, este neurotransmisor. Y bueno, a partir de aquí, tenemos la activación de una segunda molécula, de un segundo transmisor. No neurotransmisor, pero transmisor nomás. Un segundo mensajero, que básicamente va a continuar la acción que empezó con ese neurotransmisor hasta llegar en un efecto que, como les he dicho anteriormente, puede ser la apertura o el cierre de algún canal, como tenemos aquí. Este neurotransmisor se une a su receptor, hay la activación de un segundo mensajero, y eso desencadena una serie de eventos que culminan con la abertura de este canal en la membrana, y luego hay una despolarización.
Entonces, esto respecto a los metabotrópicos. Como vimos aquí, pueden tener efecto excitatorio o inhibitorio, esto para todo tipo de receptores. Este, al contrario de los anteriores, pueden tener efecto en la célula presináptica. Eso está mal, voy a corregir después. Presináptica. Y algunos ejemplos de estos metabotrópicos, ¿no? Igual como dimos ejemplos de los ionotrópicos, vemos que serían la clase muscarínica de receptores de la acetilcolina, porque los ionotrópicos tenemos la clase nicotínica. Ahora tenemos aquí la clase muscarínica como metabotrópico. La mayoría de los receptores de aminas biogénicas y los receptores de neuropéptidos. Aquí no voy a entrar en detalle en esa tabla. Si ustedes quieren, pueden utilizarla después para su tarea, por más que no sea tan compleja la tarea, la verdad. Y básicamente tenemos aquí los aminoácidos, ¿no? Según su grupo, aminoácidos, aminas biogénicas, purinérgicos, acetilcolina, neuropéptidos. Y si van a activar o no receptores ionotrópicos, o sea, por canales de iones, o metabotrópicos. Pasando ahora para los neurotransmisores no convencionales. Todos estos eran convencionales. Y ahora los no convencionales. ¿Por qué se llaman así? Bueno, algunos ejemplos serían los endocannabinoides, los gasotransmisores como el óxido nítrico, que de entre muchas funciones que tiene en el cuerpo, también tienen la función de neurotransmisión. Entonces, gasotransmisores puede ser el óxido nítrico o puede ser el monóxido de carbono. Diferentemente de los convencionales, estos no se almacenan en vesículas sinápticas, no se almacenan en estas vesículas y pueden llevar un mensaje de una neurona postsináptica a la neurona presináptica. Pueden hacer la ruta inversa, por así decirlo. Y además de que pueden hacer la ruta inversa, también pueden atravesar directamente la membrana plasmática e ingresar a la célula directamente. Diferentemente de los convencionales, ¿no? Que necesitan de unión de receptores, de que se abra un canal y todo más. Esos no. Por eso no se llaman como no convencionales. Y aquí tenemos algunos tipos, no los principales. Tampoco voy a entrar en detalles en esta ahora, porque básicamente aquí tienen sus receptores. Eso les va a ayudar mucho para su tarea, la verdad. Algunos de los principales, ¿no? La acetilcolina, el GABA, la glicina, ¿no? Que sería el glutamato, la dopamina, ¿no? Y aquí sus receptores, por ejemplo, vimos de la acetilcolina, ¿no? Hay aquí los nicotínicos, los muscarínicos, claro que hay diferentes tipos, ¿no? De muscarínicos. Entonces, esto seguramente les va a ayudar con su tarea. Aquí una otra clasificación muy rápida, ¿no? Que serían de aminoácidos, donde tenemos, como ya vimos, el GABA y el glutamato, las monoaminas, como la serotonina y histamina, y las catecolaminas, que es una subcategoría de esta primera, donde tenemos la dopamina, norepinefrina y epinefrina. Las catecolaminas ustedes van a escuchar bastante. El tiempo está casi acabando. Cualquier cosa, si no nos alcanza el tiempo, les voy a enviar otro link. Continuando. Ya. Bueno, como vimos, ¿no? Acetilcolina, inicialmente, tiene un efecto excitatorio, excepto en el corazón. En todo el cuerpo va a tener un efecto excitatorio, de permitir la contracción muscular, la despolarización del músculo, pero no en el corazón por el tipo de receptor que hemos visto ahorita a poco. Se secreta por neuronas motoras, núcleos basales en el cerebro. Si ustedes se acuerdan de neuroanatomía, ¿no? Tenemos el putamen, el núcleo denticulado, varios tipos de núcleos basales, ¿no? También en las neuronas preganglionares del sistema nervioso autónomo y también neuronas preganglionares de los sistemas nerviosos parasimpático y simpático. Y algunas de sus funciones son, lógicamente, además del funcionamiento muscular, lo que sería la regulación del sueño. La acetilcolina tiene una gran cantidad en el sueño REM, pero una baja cantidad en el sueño más profundo.
Aquí tenemos la noradrenalina, ¿no? Que ya conocemos, tiene un efecto excitatorio. Se produce por el tronco encefálico, el hipotálamo, y las glándulas suprarrenales también. Ustedes van a ver después lo que sería también el sistema renina, angiotensina, aldosterona, que participan en esas glándulas suprarrenales también. Pero bueno, producen también la noradrenalina y algunas de las funciones son incrementar los niveles de alerta y vigilia y estimular algunos procesos fisiológicos. En este caso, cuando usted está frente a alguna situación de peligro, básicamente va a permitir que su pupila se dilate para que usted pueda ver mejor, va a direccionar la sangre hasta órganos más vitales para que usted mm, no tenga pérdida de sangre, por así decirlo, o como que desperdicio en órganos que no son tan vitales. Entonces, por eso la persona se queda pálida, ¿no? La circulación se va a órganos más esenciales. Es bien interesante su función. Y se relaciona con ansiedad y con depresión. La adrenalina, igual, sabemos que tiene un efecto excitatorio. Se produce por las células cromafines en la glándula suprarrenal, igual también la suprarrenal. Y las mismas funciones, ¿no? Básicamente, una reacción de lucha, de huida, sería el incremento de la frecuencia cardíaca, presión sanguínea y aumento de la producción de glucosa. En este caso, la gluconeogénesis, que ustedes seguramente ya han visto en la parte de metabolismo de glucosa. La dopamina, que tiene un efecto que puede ser inhibitorio o excitatorio dependiendo del sitio donde va a actuar, que es producido por la sustancia negra, la sustancia gris en el mesencéfalo, si se acuerdan. Aquí estaba el mesencéfalo y había como una sustancia aquí en las laterales que se llamaba sustancia gris y esto produce lo que es la dopamina, ¿no? Cuando hay una destrucción de esa sustancia gris, tenemos la producción de lo que es el mal de Parkinson, la enfermedad de Parkinson. Entonces, la dopamina inhibe movimientos que son innecesarios y también inhibe la liberación de prolactina y estimula la secreción de la hormona de crecimiento. Entonces, es inhibitoria cuando se habla de movimientos innecesarios y liberación de prolactina, pero es excitatoria cuando hablamos de la secreción de hormona de crecimiento. Bueno, aquí tenemos el GABA, es un derivado del glutamato o del ácido glutámico, ¿no? Como se llama. Tiene un efecto inhibitorio y se produce por las neuronas de la médula espinal, también del cerebro, núcleos de la base, que hemos hablado también, y áreas de la corteza cerebral. Básicamente, cómo funciona es, reduce la excitabilidad de la neurona en el sistema nervioso y se relaciona con el humor y las emociones, y sus niveles bajos se relacionan con ansiedad. Como es tiene un efecto inhibitorio, vimos también que se relaciona con la epilepsia, ¿no? Cuando el paciente tiene poca cantidad de GABA, esto no controla tanto la actividad eléctrica de la neurona y esto hace con que haya un desequilibrio y se produzcan las crisis. El glutamato, que se deriva de la glutamina, creo que ustedes han visto eso en la parte de aminoácidos y proteínas, ¿no? La glutamina origina el glutamato, la histidina origina la histamina. Y bueno, el glutamato, como hemos visto también, tiene un efecto excitatorio. También puede relacionarse con la epilepsia. Se produce por las neuronas sensitivas y de la corteza también. Y tiene funciones de regular la excitabilidad del sistema nervioso central, el aprendizaje y memoria. Y niveles desordenados o aumentados, en este caso, pueden ocasionar lo que sería la epilepsia, algunos desórdenes cognitivos y afectivos. Y finalmente la serotonina, creo que, no sé si es la última, falta un minuto todavía. La serotonina es muy importante principalmente en lo que dice respecto a las emociones. Es muy importante en la parte de la depresión, se relaciona muy fuertemente con la depresión, trastorno obsesivo compulsivo y tendencias suicidas. Tiene funciones de regulación de la temperatura corporal, de la percepción del dolor, de las emociones y el ciclo del sueño. Por eso cuando está baja puede originar problemas de ansiedad, de depresión y tenemos, como hemos dicho, ¿no? Los medicamentos, la medicación que inhibe la recaptación, o sea, permite una mayor liberación de serotonina, de
en nuestro cuerpo y hacer con que las personas se sientan mejores. Eso pasa con los antidepresivos, ansiolíticos muchas veces, como la fluoxetina, la amitriptilina. Y bueno, se produce por las neuronas del tronco encefálico. También parte del sistema nervioso entérico, gastrointestinal, y también se encuentran las plaquetas. Finalmente tenemos aquí nuestro último, que es la histamina. Tiene un efecto excitatorio y se produce por el hipotálamo, células de la mucosa gástrica, los mastocitos y basófilos. Si ustedes han visto todavía la parte de eicosanoides, también saben sobre la parte de la reacción antiinflamatoria, ¿no? Cuando hay una inflamación, principalmente que involucra, creo que era interleucina 5. Bueno, sí, una de las principales, uno de los principales eicosanoides que se va a liberar sería la histamina, en los casos de asma, creo también. Entonces, es muy importante para regular lo que es la inflamación, pero tiene también otras funciones en el cuerpo. En este caso, regulación de la vigilia, presión sanguínea, dolor, por ser justamente un mediador inflamatorio, ¿no? La parte del dolor. Y también del comportamiento sexual. Puede incrementar la acidez del estómago y es mediador de respuestas inflamatorias, como hemos hablado, ¿no? Es bastante interesante también la histamina. Bueno, y eso sería todo, chicos. Ahorita les voy a pasar en el grupo un Word donde tiene una tabla para llenar con los nombres de los neurotransmisores, su función y dónde se produce, ¿no? La doctora me ha pedido para realizar ese ejercicio con ustedes y creo que les va a ayudar con su examen también. Espero que les ayude. Espero que les haya gustado esta clase. Yo estoy grabando la clase. Voy a enviar en mi canal en YouTube. Yo subo ahí tanto clases que doy de ayudantía de bioquímica, cuanto clases en general. Si ustedes se interesan, voy a pasar el link para ustedes. Y espero que les haya gustado la clase. ¿Tienen alguna duda, alguna observación? Buena presentación. Gracias. Ya, entonces, tengo sus nombres ya. La doctora me dijo que sí va a dar unos puntitos esos para ustedes. Y voy a enviar en el grupo el trabajo. Nos vemos ahí entonces. Hasta luego, chicos. Chao, Ruth. A ver, se me va a meter el chat. Lady, por nada. Ya.